Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una vez más, por favor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y si lo lee usted una tercera vez, usted va a leerlo con su propio nombre, con su propia identidad allí. Porque soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha dispuesto de antemano a fin de que las ponga por práctica. Padre, gracias por tu palabra. Ella es verdad. No somos una página web para nada, Señor. No somos algo que se quiere desechar o se desecha a la primera. Somos sus hijos, Dios. Y estamos aquí hoy porque reconocemos que somos hechura de tus manos, creados para glorificarte y honrarte, Señor. Oramos pues en el nombre de Jesús para que hoy podamos ser aquellos que al escuchar el mensaje de la palabra, nuestra fe aumente y seamos capaces de al oír la palabra, ponerla por práctica. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu, y el pueblo y las ovejitas del Señor decimos amén y amén. Muy bien. Como hijos de Dios, hemos sido usted y yo esculpidos por la propia mano del Señor. Y una vez habiendo regresado a Él, es decir, fuimos puestos en un lugar, en esa tierra, en un tiempo y en un momento especial, pero estábamos distantes de Él. Su mano talló nuestra vida, lo que somos nosotros, pero estábamos distantes de Él. Al regresar a Él, cuando decidimos hacer al Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador, lo logramos y podemos hacerlo solo a través de la obra redentora de su Hijo, porque por nuestro propio medio no podríamos. Entonces Dios Padre inicia en nosotros un proceso de regeneración e inicia al regenerar nuestra condición espiritual de pasar de muerte a vida, también regenerar nuestra naturaleza, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. ¿Para qué? Para que si somos hijos de que es 3 veces santo, porque Dios es santo, 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 entonces nosotros también lo somos, pero también lo seamos. Porque no solamente quedamos como aquellos niños que están registrados, sino que pasamos a un proceso mejor, a un proceso que va más allá. Usted y yo, cuando tenemos un niño que nace, lo registramos, pero no se queda así. Lo sacamos de la clínica, lo llevamos a la casa, empezamos a alimentarle, empezamos incluso a pagarle una universidad cuando ni siquiera sabe hablar, leer, escribir, ni siquiera se puede mover por sí solo. Pues Dios, de alguna manera, para hacer esa comparación, inicia el proceso de santificación en nosotros. Y usted y yo permanecemos en ese proceso de manera continua, siendo tallados por la propia mano del Maestro, siendo esculpidos por medio de un cincel por la propia mano del Maestro. No para ser exhibidos como una obra cualquiera, sino para que a través del desarrollo de nuestros talentos que Él nos ha entregado, lo glorifiquemos en cada ámbito en donde nos encontremos y vivamos la vida abundante por la cual usted y yo estamos en ese lugar. Esa vida abundante que se perdió en Edén, esa vida abundante que Dios entrega a nuestros padres, a Adán y Eva, pero que ellos hacen una muy mala negociación y ceden todo el terreno. Entonces estamos usted y yo en construcción, como una página, de manera similar. Estamos siendo construidos o reconstruidos por el Señor. Vayamos entonces para ver esto que dice el versículo, de qué manera Dios nos va esculpiendo. Primer punto, somos hechura de sus manos. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 139, del verso 13 en adelante, por favor. Cada uno de nosotros somos esculpidos y estamos siendo tallados directamente por la mano de Dios Padre. No es una mano distinta, es la mano directamente del Padre. ¿Qué dice allí? Salmo 139, 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre.
Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué dice la palabra? Que usted y yo somos hechura de sus manos. Que nada de nosotros, nada, absolutamente nada de lo que somos nosotros y lo que nos constituye a nosotros fisiológica, anatómicamente, le es desconocido a Dios. Mis huesos no le fueron desconocidos. Dice que sus ojos vieron nuestro cuerpo cuando estaba siendo gestado, cuando estaba siendo formado. Bueno, es la misma mano del Señor dándole forma al individuo desde el vientre de una madre. Me encontré con un estudio, un análisis que hizo una academia de arte acerca de la obra de Miguel Ángel Buonarroti. Mi italiano no es muy bueno, usted me disculpará. A este hombre lo llamaron para que hiciera una estatua, una escultura mejor, de el David o de David. Voy a leer algunos apartes de este estudio, porque si colocamos a nuestro título de la predicación hoy, In Construction o en construcción, o Under Construction o bajo construcción, lo que pretendo llevarles es, y lo que el Señor quiere entregarnos hoy, es que a veces nosotros no entendemos qué está pasando con nuestra vida o con nuestra existencia o con nuestras situaciones, o no entendemos por qué hay fracturas o lesiones en nosotros. No comprendemos por qué razón nos pasan estas cosas que nos duelen y que nos lastiman, como cuando a una roca la golpean con un cincel y le van quitando cosas, pero no cualquier cosa, pedazos, pero que cuando el escultor no sabe, daña la roca y la fractura. Y me encontré con este análisis que hicieron acerca del David y fue como si el Señor me dijese, mira, cuando yo los esculpo, cuando yo los estoy puliendo, cuando los estoy tallando, mi mano no falla. Pero cuando otro es el que talla, la roca se lesiona y se fractura. Dice el estudio, el bloque de mármol blanco del cual sale David de Miguel Ángel sufrió intervenciones de 3 artistas diferentes a lo largo de varios años. Esto provocó en el bloque fracturas y perforaciones. En 1501, 25 años después de la última intervención, las autoridades de la ópera del Duomo encargan a Miguel Ángel el trabajo monumental de un David para la Catedral de Florencia. Es una escultura exenta. Cuando se habla de una escultura exenta, se habla de que es de bulto redondo. ¿Qué es eso de bulto redondo? Significa que ha sido concebida para apreciarse por todos lados. Es decir, que usted le puede dar la vuelta y mirarla en detalle. Y si usted ha viajado a Florencia, o si usted ha ido a algún museo aquí en nuestras ciudades, en nuestro país, o si ha salido afuera al exterior y ha ido a algunos museos, o si conoce el David de Miguel Ángel, se percatará que en cada escultura puede observar detalles que el escultor quiso dejar allí, para que quedaran para siempre. Entonces, como tú o como yo, hemos sufrido múltiples intervenciones, múltiples lesiones, ya sea por nuestras propias fallas, por nuestras propias malas decisiones, o porque el enemigo las ha causado a nosotros, o porque las ha causado un tercero que pretende no hacernos daño, pero lo hace. O uno que viene con la intención real de hacernos un daño directo, nos lesiona, nos fractura, nos causa perforaciones y daña la pureza de lo que somos nosotros. Voy a adelantarme un poco. Las dimensiones del bloque sobre el cual se hizo el David era de 6 toneladas. ¿Usted se imagina? Yo peso 100 kilos. Son 6 toneladas
mucho más que 100 kilos. 6 toneladas son como un carro de esos que andan en la calle, con una carrocería grandototas que lo llamamos la NPR. Son 6 toneladas, son 6.000 kilos, son 6 millones de gramos. Eso es mucho. Usted y yo hemos sido intervenidos por muchas cosas, por muchos factores, por el medio. La primera gran intervención que sufrimos fue que nuestra naturaleza, que fue divinamente creada y generada, se lesionó por el pecado de Adán y Eva. La degeneración de nuestra naturaleza divina inicia con una lesión. Ya viene con una semilla de daño. Pero usted y yo, aún así, somos vistos por todos. Todos y cada uno somos vistos. A usted y a mí nos miran las personas como si fuéramos esculturas. Pero a veces las cosas que tenemos dentro, que son fracturas y perforaciones, no son visibles. Otras quizás sí lo sean. Otras que son muy fuertes o que han sido dramáticamente fuertes, sí son visibles. Y muchas de esas lesiones a veces llegan por nosotros, porque tomamos malas decisiones, porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, o porque sencillamente lanzamos palabras que contra nosotros mismos causan lesiones. Como por ejemplo, yo no puedo, esto me quedó grande, ¿por qué todo es contra mí? Eso viene a nosotros. La Biblia dice algo distinto. La Biblia nos dice a usted y a mí que somos hechura de sus manos, que el Señor nos crea, que nos forma, que en lo más recóndito del vientre de una madre, ahí Él ve que nuestros cuerpos se están entretejiendo y que nuestros huesos para Él no le fueron desconocidos. Bueno, vaya conmigo por favor al libro de Isaías 49 y vamos a empezar a notar aquí que cuando hablamos de que somos hechura de sus manos, somos también una escultura de sus propias manos. Somos una obra dedicada, planeada cuidadosamente, esculpida por la propia mano de Dios Padre. Y definitivamente no hemos sido abandonados, ni tampoco maltratados, mucho menos lesionados y para nada fracturados por la mano de Dios. Si hay fracturas y perforaciones en nosotros, no es por Dios, o es por nosotros, o es por el enemigo, o es por terceros, pero no por Dios. Isaías 49, verso 16, la parte A. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Si usted miró la versión anterior, dice, esculpida te tengo. Y hay algo particular, no dice que tiene el nombre, sino dice, te tengo. Es decir, tiene nuestra alma, nuestra esencia, nuestro espíritu, todo lo que somos nosotros. Lo que nos debe entonces conducir, ¿a qué? A que le creamos a su palabra, que le creamos a Él como ese Dios que en la misma mano suya nos tiene y nos reconoce, que sabe qué estamos viviendo, o que sabe qué hemos pasado, o que sabe cuántas fracturas o perforaciones o lesiones tenemos, porque algún otro quiso venir a esculpir o a pulir algo en nosotros, como aquella roca de donde se sacó la escultura del David. Usted definitivamente tenemos que abandonar primero la incredulidad y decidirnos por creerle que Dios realmente sí se interesa por nosotros y que sí somos hechura a sus manos, y que cuando Él dice que nos tiene grabada, es que no solamente es el nombre, sino somos nosotros como personas, somos cada uno en la individualidad que nos tiene ahí metidos. Porque si quiere piense lo siguiente, ¿cómo podría pensar siquiera usted, o cómo podríamos llegar a pensar nosotros, que Dios dijera, me he olvidado de ti? ¿Cómo sería posible eso si Él mismo dice, te tengo grabada en la palma de mis manos? Imagínense la siguiente pregunta, ¿cómo podría haberte olvidado si en mis manos te tengo grabada, si con mis propias manos te he hecho?
¿Qué harías tú cuando te presentas ante el Señor y le dices, me abandonaste, me dejaste solo, mira todo lo que me ha pasado, no has estado conmigo? Y Dios dice, yo te tengo aquí, en mi mano, aquí te tengo guardada, aquí te tengo grabada, aquí te conozco plenamente. Sin embargo, muchas cosas llegaron estando nosotros ahí grabadas en la mano porque voluntariamente las trajimos o porque voluntariamente le permitimos y le dimos acceso, como quizás cuando empezamos a considerar siquiera un desagrado por nuestro cuerpo, o porque no nos aceptamos como somos o quien somos. Es que no me gusta ser alto, no me gusta ser de ojos claros, no me gusta tener el cabello churco, no me gusta tener el cabello lacio, no me gusta que los dedos de mis pies son más largos unos que los otros. Y empezamos a quejarnos a pesar de que sabemos que Dios nos tiene esculpido en su propia mano. Quizás permitimos que un pensamiento nos termine conduciendo hacia otro lugar en donde quisiéramos estar y no en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha plantado. Quizás empezamos a desechar nuestra propia condición fisiológica, o quizás el enemigo, cuando le abrimos las puertas de par en par y admitimos sus engaños, entonces distanciamos al Padre de nosotros. Ahí, a pesar de que estamos siendo grabados y esculpidos por la misma mano del Señor, nosotros somos que le estamos dando la apertura para que terceros lleguen a lesionar la belleza de la creación que somos usted y yo. Más bien lo que podríamos decir es que Dios se admire al ver nuestra fe, que Dios se admire porque nosotros no fallamos a esa fe. Más bien podríamos nosotros considerar que podría ser más creíble cuando usted y yo entendemos que hemos sido perdonados de todo nuestro pasado y que cualquier falla que lleguemos a cometer o con cualquier situación que llegamos a enfrentar, podemos ir a Él con confianza, confesarlo, hablar con Él y tener una respuesta. Si eso es así, entonces nuestra fe es firme y todas las perforaciones y lesiones que podrían estarse dando o produciendo o se hayan producido en nuestra estructura, estaremos seguros de que Dios las va a corregir. No dudemos jamás de la protección, ni la provisión, ni mucho menos de la atención de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo piensa esto: te tengo grabada. ¿Grabar qué es? Es marcar algo ahí. Si dice que me tiene esculpido en otra versión es porque ha tallado en su mano mi vida. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que Dios me tiene tallado en su propia carne. Ahora, si usted mira el ejemplo de la cruz, Jesús cargó con nuestros pecados y nuestras necesidades y nuestras angustias en la cruz del Calvario. Entonces es válido que usted y yo podamos comprender y asirnos, afirmarnos de que si Él nos tiene esculpido en su mano, es porque realmente somos hechura suya. Amén, iglesia. Continuemos con el análisis de Miguel Ángel y el David. El David es la obra del escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti. Fue tallado de un bloque de mármol de 6 toneladas y 6 metros de altura. No presenta grieta alguna y es perfecto desde la perspectiva del escultor, aunque partió de un bloque de mármol ya intervenido y dañado por otros 3. Logró recuperar la belleza de la piedra que fue extraída de las canteras de Carrara. Es un lugar en Italia de donde se saca el mejor mármol. Cuando hablan de un mármol de Carrara, es lo más fino, lo más pupi y lo más costoso que puede haber en el mundo. ¿Sabes qué dijo Miguel Ángel cuando fue invitado a esculpir el David? Dijo lo siguiente: cuando volví, me encontré que era famoso. ¿Por qué se encontró que era famoso? Porque él antes había hecho una escultura que se llama La Piedad. Y cuando la gente vio cómo había hecho esa escultura, dijeron, ese que hizo eso es el que nos puede arreglar el problemita con la piedra que tenemos allá de 6 toneladas de peso con 6 metros de altura. Y que ya 3 hicieron intentos y lo que hicieron fue dañarla. Para no perder esa pieza, busquemos a uno que sepa. Y buscaron a este que ya era famoso por lo que ya había hecho.
Y yo puedo estar seguro, y yo estoy completamente seguro, y usted puede estar seguro, y tenemos que estar completamente seguros, que si Dios ha podido arreglar la vida, solucionar la vida de otros, también puede con la mía. Amén, iglesia. Que si Dios ha solucionado los problemas de otros, que si Dios ha subsanado las heridas de otros, que si Dios ha levantado entre los muertos a muchos, también a usted y a mí nos levanta, y también a usted y a mí nos subsana las heridas. Que no es que seamos una página web, pero que si Él nos tiene que parar y decir, voy a trabajar contigo y voy a arreglar tu vida y voy a ordenar tu vida, Él lo va a hacer. Y hasta que no termine, no nos va a dejar quietos. Amén. No somos pieza de exhibición, pero sí somos aquellos que hemos sido llamados para vivir una vida abundante. Y estamos siendo esculpidos por la mano del Maestro. Que los terceros cometieron errores, ok. Señor, encárgate de mí y tú te encargarás de aquellos. Yo me entrego a ti para que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo y tú te encargas de aquellos. Yo me encargo de crecer y madurar en mi fe contigo y hacia ti, porque entiendo ahora que me tienes grabado en tu propia carne, que en tu propia carne cargaste con mis pecados y te dejo a ti el daño que me hicieron otros. Amén, iglesia. Volviendo a lo que dijo Miguel Ángel, dijo, el consejo de la ciudad me pidió que sacara un David colosal de un bloque de mármol dañado de casi 6 metros. Es decir, a ese tipo le entregaron un tremendo problema, le dieron un chicharrón a resolver. ¿Y sabes qué? Cuando usted y yo estamos siendo un desecho y una piltrafa humana, es cuando volteamos a mirar a Dios y decimos, Señor, ayúdame. Deberíamos hacerlo cuando no estemos en esas circunstancias tan lacrónicas, sino más bien cuando estamos mejor. Pero cuando estamos mejor decimos, no necesito de Dios, yo solo puedo. Segundo punto. En construcción, somos hechura de sus manos. Estamos en construcción con un propósito. Segundo, con un propósito. Dice el verso que leímos al comienzo de Efesios 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vaya buscando conmigo Gálatas 3, por favor. El haber sido creados en Cristo, recuerde que la palabra en Efesios dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El haber sido creados en Cristo nos permite a usted y a mí largar la carrera desde su triunfo. Es decir, usted y yo no empezamos de atrás. Usted y yo empezamos desde cuando Cristo Jesús venció la muerte, desde cuando Cristo Jesús dejó nuestros pecados y toda nuestra miserable vida en la oscuridad de una tumba. Amén, iglesia. Tenemos que creerlo. Si queremos vivir y avanzar, debemos creer y afirmarnos en eso. Porque ese es nuestro punto de partida para la carrera que estamos recorriendo. El triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, no nuestras fuerzas. Tampoco nuestra derrota por el pecado, que reinó, que quiere gobernar, que se ha querido dañar en nuestra carne, ni mucho menos el dominio que el enemigo, a través del engaño o su influencia por el mundo, ha querido hacernos pedazos. Porque por agradar al mundo nos destruimos, por querer pertenecer dejamos de ser quienes somos. Usted y yo ya no vivimos según la carne, sino usted y yo vivimos según el Espíritu, que es quien nos subsana las heridas cuando las confesamos. Amén, iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito? Gálatas 3:26, por favor. Si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, entonces usted y yo estamos aquí con un propósito, y es para que se subsane nuestra relación con Dios. Gálatas 3:26-27 dice lo siguiente: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, se han revestido de Cristo. ¿Por qué tenemos que ser creados en Cristo y no en nuestras fuerzas? Pues porque al ser creados en Cristo pasamos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y somos bautizados por el Espíritu Santo de la promesa, quien llega a estar en nosotros y convertirnos en un templo y una casa de habitación. Entonces el Señor inicia ese proceso de cincel
a golpe suave y empieza a modelarnos y empieza a pulir nuestras fracturas y a tapar las imperfecciones o a eliminar las imperfecciones con su delicado golpe. ¿Recuerda la piedra de Miguel Ángel? Dice que 3 artistas trabajaron en él, que le causaron fracturas y que le causaron también perforaciones. Pues bueno, entonces a usted y a mí, el mundo, el enemigo, nuestras decisiones, nuestra propia carne, nos generaron fracturas. Y esas fracturas solamente son subsanadas cuando nosotros restablecemos nuestra relación personal con Dios a través de Jesús. Amén, iglesia. Y hay algo particular. Dice que han sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo se han revestido de Cristo. Es decir, hay un doble vestido para asegurarnos que estamos en Él y no en nuestras fuerzas ni en las manos de otro. Él es el quien nos pule, nos arregla y nos deja bellos para vivir la vida abundante. Amén, mi querido. Algo más, con un propósito, ¿para qué? Para saber y reconocer que usted y yo ya no somos condenados. Romanos 8:1, por favor. ¿Por qué repito esto de no ser condenado? Porque muchas personas creyentes todavía permanecen en la fractura de la condena. Todavía hay cosas que otros les acusan y les recriminan y les hacen saber a grito entero que no son libres, que están atados, que tienen culpa, que son miserables. Y usted y yo no somos nada de eso. Usted y yo estamos en Cristo, revestidos en Cristo para buenas obras. Amén. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate que dice que estar en Cristo. Si usted y yo estamos en Cristo para hacer buenas obras. Verso número 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado. ¿Y qué más dice? Y de la muerte. La grieta de la condenación desapareció. Y lo que hace es aparecer la fina figura de la esperanza y la resurrección. Juan 14, por favor. ¿Por qué más hablamos de que somos hechuras sus manos con un propósito para subsanar nuestra relación con Él, para entender que ya no soy condenado y para entender que estamos capacitados para hacer buenas obras, las mismas que Él realizó? Eso es lo que a veces pensamos, que las obras del Señor son caminar sobre las aguas, levantar muertos, sanar enfermos y la más chévere, ¿sí o no? Sacar demonios. Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y aún las hará, ¿qué dice allí? ¿Las hará qué? Mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ustedes somos esculpidos para ser seguidos por otros. Y al ser seguidos por otros, llevarlos al Padre. ¿Cómo es eso de que estamos capacitados para hacer las obras que Él mismo hizo? Bueno, si teníamos imperfecciones, fracturas, roturas, si teníamos lesiones en eso que somos nosotros o eso que éramos nosotros, pues nuestra relación ya fue subsanada, ya no hay condenación para nosotros, y lo que está pasando más bien nosotros es que Dios nos está capacitando o nos ha capacitado para hacer buenas obras. Pues entonces dejamos de vernos en nosotros mismos y ensimismarnos o dejar de interiorizarnos tan seguido para pasar a mirar cómo ayudar y cómo hacer que otros alcancen lo que nosotros ya tenemos. Eso por una parte. Pero hay algo además. Cuando usted y yo dejamos de ser aquellos que vivimos a toda hora en la miserable vida del ayer, del dolor y de la angustia, de la desesperanza, del temor, de lo que no sabemos qué va a pasar, pues entonces el Señor nos dice, tú vas a hacer cosas aún mayores de las que yo he hecho. Entonces pensemos que si Jesús levantó muertos, pues usted y yo podríamos hacer cosas aún mayores. ¿Qué es algo mayor que levantar un muerto?
¿Qué es algo mayor que convertir el agua en vino? ¿Qué es algo mayor que tomar a unos hombres que no tenían esperanza de ser llamados discípulos de un maestro, porque ya eran viejos, porque no dieron pie con bola cuando los llamaron a ser discípulos, porque se les pasó el tiempo, y de un momento a otro pasa alguien y les dice: acompáñame, sé mi discípulo? ¿Qué es hacer cosas aún mayores que llamar a otro y decirle: tú sabes mucho, pero no conoces nada de lo que realmente es vida, como le pasó a Pablo? Solo tú sabes en tu intimidad qué es aquello que, sabiendo que tienes y que puedes dar o que puedes hacer, te tiene aguantado, te tiene opacado o amilanado y te tiene aquietado. Quizás tú consideres que no puedes con esto, que no puedes con aquello, pero el Señor dice que harás cosas aún mayores que las que Él hizo. Quizás tú consideres que no puedes sacar adelante una familia, quizás tú consideres que no puedes sacar adelante una empresa, quizás tú consideres que no puedes sacar adelante tu vida porque ya eres una persona mayor, que se pasó la edad, que se pasó el tiempo. Pero Jesús dice que haremos cosas aún mayores de las que Él hizo. Jesús enfrentó multitud que lo quería matar cuando echa fuera al endemoniado gadareno y los cerdos finalmente terminan yéndose al precipicio. Esa multitud lo quería matar, pero Él pasa por en medio. ¿Qué cosas aún mayores podremos hacer usted y yo que pasar por en medio de una multitud que nos quiere asesinar, que nos quiere matar, que nos quiere destruir con sus manos, con su boca, con su mirada, con sus chismes, con sus calumnias? ¿Qué más podremos hacer? Porque Jesús dice: harás cosas aún mayores. Cuando usted observa, ojalá tengamos toda la oportunidad de ir a ver en David. Amén. Bueno, o si no, entonces métase a internet y empieza a mirarlo como es. Ayer me di esa tarea. Al observar al David en detalle, esta escultura no guarda proporciones. Sin embargo, el escultor hizo estas desproporcionadas dimensiones de su mano, su cabeza, su cuello, su espalda y todo lo demás por algo particular. Lo primero es porque la estatua mide más de 5 metros. El más alto de nosotros medirá por ahí 2 metros. Algún otro mide poco menos de 1,60. Entonces, cuando usted y yo nos paramos al lado de la estatua del David, tenemos que mirarla ¿cómo? Hacia arriba. Bueno, entonces yo les recuerdo, desde donde ustedes están sentados hacia el borde de esa cumbrera hay 5 metros. Entonces usted estaría mirando ahora mismo hacia el David. Entonces, este hombre, Miguel Ángel, hizo la cabeza más grande. Su mano derecha también está desproporcionada. La onda que tiene en su mano izquierda tiene también una proporción distinta a lo que podría ser la mano derecha. La faja que corre por su espalda tiene también un largor que no es reconocido por las ondas de ese momento, de ese tiempo, de esa época. Cualquiera diría: a este man se le fueron las luces. No, Miguel Ángel lo que hizo fue, cuando sea visto por aquellos observadores, van a ver a un David de un tamaño normal y real. Y lo más extraordinario de esta escultura es que colocó una mirada particular en la figura juvenil de la escultura. Y es una mirada que mira la batalla con decisión, no con temor. Es como cuando usted dice: yo puedo con eso. ¿Por qué me centro en esto? Porque si usted y yo restablecimos nuestra relación con Él, si usted y yo estamos enteramente capacitados y no hemos sido condenados, usted y yo podemos enfrentar lo que sea. Usted y yo podemos sobrepasar lo que sea. Nada nos queda grande si estamos en Cristo. Amén, iglesia. El escultor escoge el momento previo a la lucha, es decir, previo al enfrentamiento con Goliat. Otros escultores habían hecho a David levantando la cabeza de Goliat,
otros con la espada ya levantada, otros ya cantando la victoria. Pero Miguel Ángel lo que hizo fue hacer a David en el momento previo en el cual se alista para ir a la batalla, como usted y como yo. Todos los días de nuestra vida nos levantamos para ir a una batalla contra el enemigo, contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, para salir triunfantes al final de la noche, porque en Cristo somos más que vencedores. Todos los días. Su triunfo, mi triunfo, nuestro triunfo es posible porque Cristo triunfó cada día por nosotros. Una sola vez y para siempre, no una vez cada vez e irla a crucificar. Una sola vez para que usted y yo recordásemos ese sacrificio y entendiéramos que nuestra relación está completa con Él, que estamos capacitados y que no hay condenación. Por tanto, podemos comunicarnos de lleno con Él y saber que nuestras fracturas y nuestras lesiones anteriores ya fueron quitadas. Algo más es que si la escultura tiene desproporciones, usted y yo no las tenemos. Amén. Y usted podrá decir, pastor, es que usted no me ha visto en detalle. Pues entonces usted se está mirando con los ojos de su carne y se está mirando con los ojos del enemigo que le está metiendo engaños en su cabeza y le está haciendo ver algo diferente a aquel que te tiene esculpido y grabado en su propia carne, en su mano. Porque si tú te ves de una forma distinta, le estás haciendo de una manera indirecta un reclamo al Señor. Le estás diciendo, Señor, ¿por qué soy así? Ayer encontré un hombre venezolano que cuando nació con su nariz más corta, no se desarrolló lo suficiente, pero esto le dio la ventaja de tener una voz muy aguda. Y siendo hombre es capaz de cantar las tonadas más altas que no son capaces de cantar las mujeres y bajar tan bajo, y hacer unos sonidos tan agudos que no es capaz de hacer ninguna persona. Lo matonearon, lo bulearon, de todo. Y sus papás lo llevaron para que un médico lo sanara, lo curara, y el médico le dijo, ¿por qué no le saca provecho mejor a lo que tiene? ¿Por qué no dejas de mirar tu laringe y miras todo lo que puedes hacer con ello? ¿Por qué no te conviertes en un cantante de música barroca? Y eso hizo este hombre. Se convirtió en un cantante de música barroca. ¿Qué defectico nos quedó a nosotros que el enemigo nos quiere resaltar continuamente para que a ese defectico en Dios o en Cristo le saques el mejor provecho? Porque usted y yo en Cristo no tenemos error. Usted y yo somos hechura a sus manos para hacer buenas obras. Amén. ¿Por qué Miguel Ángel hace a David con una figura juvenil? Porque la figura juvenil equilibra la inteligencia humana con la sabiduría divina. ¿Qué es esto? Cuando usted y yo somos jóvenes, no nos las sabemos todas y actuamos continuamente por emociones. Cuando somos adultos pensamos más con la corteza prefrontal, es decir, más usamos la razón y más llamamos a cuentas a nuestro sentido común para tomar decisiones. Pero cuando David hace la escultura, cuando Miguel Ángel hace la escultura de David, escoge el instante previo a la lucha de un joven que no tiene experticia en la guerra, como usted y como yo. No somos expertos en los campos en los cuales nos avanzamos cada día. Las cosas cambian continuamente y no somos capaces de a veces de enfrentar las cosas que se presentan en el día a día. Pero lo que sí somos capaces es de saber que al no ser condenados, al tener nuestra relación restablecida con Él y al saber que estamos capacitados para hacer obras mejores o aún mayores de las que Jesús hizo, podemos concentrarnos y centrarnos en Él para decirle, necesito que me ayudes para yo estar en reposo. Porque no en vano, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Si usted y yo no estamos en paz, actuaremos alocada y emocionalmente. Y en este mundo tenemos que estar sosegados. Amén, iglesia.
No podemos andar la carrera. O si no, mire cuánta gente se estrella cada rato en nuestra ciudad. O si no, mire cómo reaccionan las personas a las primeras situaciones que enfrentan. No reaccionan de manera emocional. Cuando Miguel Ángel hace la figura de David, presenta la figura de un joven que se encuentra en reposo, pero tenso. ¿Qué es eso de tenso? Que está alerta. ¿Cuál es una de las armas que usted tenemos contra la carne? Además de huir, además del ayuno, además de la oración, estará alerta. David está con su mano, una con unas piedras y la otra con su onda. Ya está listo. Y está con su mirada puesta en lo que es la batalla. Equilibra lo que es el presaber que tuvo en el monte, en el bosque, en el lugar donde cuidaba las ovejas de su padre, cuando enfrentaba leones, osos o lobos. A usted y a mí Dios nos ha adiestrado habiendo enfrentado osos, leones, lobos o cosas peores. ¿Para qué? Para hacerle frente a lo que viene. Amén, iglesia. Pero con sabiduría divina. Tercero, ¿por qué estamos en construcción? ¿Por qué estoy hablándoles de que usted y yo estamos siendo esculpidos por la mano del Señor a diario? Porque somos hechura de sus manos con un propósito de impactar y trastornar. Tercero, de impactar y trastornar. Dice Efesios 2:10, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Bueno, Miguel Ángel dijo, cuando volví me encontré con que era famoso. El ser famoso le permitió a este hombre desarrollar su obra. La gente quería a David. Y me imagino que los que lo buscaron le dijeron, queremos a David cortando la cabeza de Goliat. Queremos a David puesto frente al guerrero Goliat tirando la piedra. Queremos que la piedra vaya en el... Me he dicho cualquier cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando él dijo, yo lo voy a hacer, sí, entonces lo hago yo como yo quiero. Por eso usted y yo podemos salir a la calle y pararnos en la línea y decir, las cosas no se van a hacer como usted me dice, las voy a hacer como dice la palabra de Dios, y como yo sé que mi fe lo soporta, y como yo sé que mi fe me va a sacar adelante. Amén, iglesia. Porque es que este mundo se mueve de pareceres distintos. Entonces, ¿sabes qué le dicen a uno? Si no le sirve así, entonces renuncie. Pero le están pidiendo a usted que haga un chanchullo, que haga un fraude, o que haga cosas que van contra su moral o contra su ética. Miren nada más, David había sido un tema explorado ya por grandes artistas como Verrocchio, Ghiberti y Donatello. Esos no son cualquiera. Según los conocedores del arte, del renacentismo o del barroco, estos tigres eran tigres de buena talla. Pero la composición era siempre un David después de la batalla triunfante. La genialidad de Miguel Ángel reside en la creación de su David sin la acción, pero con la inminencia de tal. O sea, la inteligencia humana por sobre la física fuerza bruta. ¿Cómo resolvíamos usted y yo las cosas? En nuestras fuerzas, a lo bruto. ¿Cómo tenemos que hacerlo ahora? Impactando, obrando con sabiduría. Mansos como palomas y astutos como serpientes. La serpiente no la pasa a todo el mundo. Ella no a todo el mundo ataca. El impacto de Miguel Ángel fue tan fuerte que el Papa Julio II, Julio II, lo encargó de hacer la Capilla Sixtina. Si tú eres de los que toma tus talentos y los pone en las manos del Señor, porque Él los ha recibido, y no menguas ante las situaciones del destino día a día, vas a ser llamado para hacer cosas más grandes de las que hasta ahora has hecho. Y alguno dirá, pero es que yo solamente crié 5 muchachos. ¿Y es que criar 5 es fácil? Si a veces criar uno es difícil, ¿cierto? Pero es que yo estoy levantando a mis hijos en esta época que es tan difícil, que está tan pervertida.
Ok, Dios te ha pulido y te ha tallado para que tú lo hagas. Y además de eso, vas a hacer cosas aún más grandes. Si eres capaz de sacar a tu hijo en esta época adelante. Porque tu vida no termina con los muchachos, tu vida sigue. Amén, iglesia. Una etapa de tu vida como padre es esta. Ahora, hijo, muchacho, si tú pues, no tienes hijos y no eres padre aún, pero eres hijo y eres hermano, pues entonces si vivir con tus padres y que tus padres te hagan la guerra, te hagan lo imposible, porque tú crees en un Dios de los imposibles y que te tiene tallado, grabado en la palma de su mano, y que tus padres te hacen la vida complicada, que tu familia te complica la existencia por simplemente hecho de decir, tú no voy a hacerlo como ustedes me lo dicen que lo haga, no estoy de acuerdo con esa posición que ustedes tienen, mi posición es esta según mi fe, entonces cosas más grandes vas a hacer después. Como le pasó a David, que enfrentó primero a leones, a zorros y a osos, luego enfrentó a un gigante y luego fue general del ejército para luego ser el rey de un reino. Amén, iglesia. Si usted dice, es que levanté muchachos, pero es que me están sacando los ojos, como dice el dicho, cría cuervos que te sacarán los ojos, así es que dice, ¿no? Sí, gracias. Pues entonces no se preocupe. Si usted ha criado hijos que le han salido así, como esos cuervos que le quieren sacar los ojos, usted puede pararse en la línea y puede poner los límites que tiene que poner, porque usted no está solo ni está sola, usted está con Dios de su parte. Amén, iglesia. O si no, mire el ejemplo del padre, que el hijo le dice, deme mi plata que me voy. ¿Aquí la plata? Tome, váyase. Pero cuando vuelve, vuelve bajo mis reglas y bajo mi autoridad, o si no, no vuelva. Y por eso el muchacho va y prueba lo peor allá afuera. ¿Qué hizo el Señor? Le enseñó a poner límites. Si usted vuelve, vuelve bajo mis reglas. Por eso cuando usted y yo estamos distantes del Señor, pero reconocemos que Él nos tiene grabado en su mano, entonces cuando volvemos a Él por medio de Cristo, según su reglamento, según sus estatutos, según sus mandamientos, según sus normas y según sus preceptos, no según nuestro parecer, según su voluntad, no según nuestra voluntad. Amén, iglesia. Bueno, somos hechura de sus manos con un propósito. ¿Cuál propósito? ¿O para qué propósito? Pues de impactar y trastornar. Miremos algo de eso. ¿Cuáles talentos tienes con los cuales tú puedes impactar? Si practicas más, ¿qué más puedes hacer? Porque tú estás allí para afectar. Tú estás allí para que la gente vea que es posible caminar no conforme al mundo, no conforme al parecer individual, sino conforme a la palabra que nunca cambia y que es verdad. Primera carta a Corintios capítulo 2, por favor, verso número 15. Primera carta a Corintios 2:15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, ¿qué dice allí? ¿Tenemos la qué? ¿Tenemos la qué? ¿Tenemos la qué? Oye, si tú te pones a pensar un momento, tener la mente del Señor es tener la capacidad de ver lo más pequeño o lo más grande que fue creado por el simplemente hecho de la orden de su boca. ¿Qué nos dice nuestra carne? ¿Qué nos dice nuestra naturaleza? No eres capaz, no puedes, está muy tarde, está muy viejo, ¿ya para qué? Ya no tiene tiempo, ya eso échele tierras, eso espere la tumba. Más bien vaya a las empresas de funerarios anticipados y compra ya el féretro, organice y hágale, ya. No, no y no y no. Usted y yo tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos la mente del Señor Jesucristo, hemos sido dotados para algo particular. El mármol de Carrara tiene unas particularidades que no tienen otros mármoles. Es un mármol duro, pero permite ser moldeado. Tiene una belleza muy particular, por eso es tan costoso.
Luego, si hablamos de la mera roca, de esa escultura, pues solamente las características de esa roca dan mucho que pensar y agregan mucho valor. Ahora usted piense en usted como persona, como ser humano, como hijo de Dios, que ha sido rescatado, que ha sido capacitado y que tiene una relación especial y única con el Señor, en donde el Señor dice, ¿sabes qué? Pongo en ti la mente de mi Hijo Jesús. ¿Cuánto vales tú para ser capacitado y tener la dotación de tener la mente de nuestro Señor Jesucristo? Tú vales mucho. Amén, iglesia. Luego, no te creas menos, no demerites quién eres y a dónde puedes llegar. Amén, iglesia. ¿En dónde puedes impactar? Bueno, impacta tu propia vida. Ahí conmigo en primera carta de Corintios capítulo 9, por favor. Impacta tu propia vida. Quiero llamar la atención de ustedes en este sentido. Cuando usted le enseña a un niño a tejerse los zapatos, o a anudarse el zapato, o a amarrarse el zapato, o a hacerse el nudo del zapato, ¿el niño qué hace? A ver, ¿qué hace? ¡Ay, no soy capaz! ¡Ay! Y le da, y sale y llora, y usted se siente y dice, sí, tú puedes, mira, realmente es fácil, es sencillo, tú puedes hacerlo, lo haces así, y tú lo acompañas. Cuando el muchacho lo hace, ¿le queda bien hecho de primera? No, pero le queda. Va caminando y se le suelta, y se devuelve y dice, pero mira, me quedó mal, y tú le dices, no importa, regresa otra vez y vuelve y lo haces. Entonces, ¿qué pasa, mi querido? Usted y yo tenemos que impactar y tenemos que trastornar nuestra propia existencia. No desmayar al primer fracaso, no tirar la toalla a la primera situación en la cual fallamos, sino levantarnos cada vez que podamos y cada vez que sea necesario. Amén, iglesia. Primera carta a Corintios 9, 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. ¿A quién le toca correr? A mí, no a mi mamá, no a mi esposa, no a mi abuela, no a mi tío, no a mi profesor, no al rector de la universidad, no al del bus. A mí me toca correr. Soy yo el que debo moverme, porque ya estoy de nuevo en mi relación personal con el Señor, capacitado para hacer las obras que Él hizo y aún mayores, y saber que yo, como hijo de Dios, como dotación que soy del Señor, no tengo condenación alguna que me impida avanzar hacia impactar mi propia vida. Amén. Usted conoce muchas historias de personas mayores de 60, 70, 80 años, incluso que se metieron a estudiar después de viejos, y la gente dice, ¿para qué estudia? Pues para lograr el objetivo que quiso siempre tener, ser profesional. En la Biblia hay un ejemplo de un señor que se llamaba Caleb y dijo, yo quiero esa tierra. Y a los 80 años se empuñó la espada y fue y la conquistó. El territorio que le gustó la conquistó con su propia mano, de la mano del Señor. ¿Qué te está impidiendo impactar tu propia vida? Tu conmiseración, tu no puedo, a mí nadie me quiere, ay, esto es difícil y me tocó vivir la peor parte, me tocó vivir en Valledupar, aquí nada es posible, aquí tal cosa. Cuando yo llegué a Valledupar, el único centro comercial que había estaba en la carrera 9 y era un almacén que tenía 3 pisos, y había aquí un círculo de ropa de tal marca, un círculo de ropa de tal otra marca, un círculo de ropa de tal otra marca, un círculo de correas, y en otro piso, ese era el centro comercial que existía en Valledupar, y en el vivero. Y allá la pasaba medio Valledupar, chupando aire acondicionado. A los 8 meses abrieron el centro comercial Guatapurí. Y llegó Arturo Calle, Cheviñón, Estudio F. No estoy haciendo propaganda. Pero ¿qué nos hace falta en la ciudad nuestra que Dios no esté poniendo para que nosotros estemos al día? Hasta McDonald's nos lo trajo. La gente decía, es que aquí uno lo puede ir y quiere un McDonald's. Ya tiene McDonald's ahí y se lo pusieron 24 horas. A ver, ¿de qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? ¿Del calor? ¡Ja!
Pues en Europa están con 50 grados. Es que en Europa, pues van para Europa a chupar calor de 50, aquí por lo menos tenemos de 42. Y después chufe de frío, después de a -4, a -5, o a 2 o a 3 grados de temperatura. Usted y yo tenemos que ser capaces de impactarnos a nosotros mismos, como cuando nos amarramos las agujetas, cuando nos amarramos o nos anudamos los cordones de los zapatos y decimos, lo logré. Con triunfos pequeños llegamos a triunfos grandes. Amén, iglesia. Ponga a hervir el agua y mírela que no se le queme. Y cuando usted vea que le hirvió, usted diga, lo logré. Ahora échale la cuchara al café y tome el café. Como quede, tómeselo. Si se le olvidó que tenía que colarlo, pues escupa las pepas. Pero la próxima ya sabe que cuando hierva el agua y le va a echar el café, primero tiene que poner el colador. O si no, vaya Juan Valdés y tómese un café preparado por otro, sin problema. Pero tú tienes que ser capaz de impactar tu propia vida. ¡Ánimo! Mientras tú respires, puedes impactarte a ti mismo. Amén, iglesia. Vaya conmigo al Salmo 146. Salmo 146. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya viento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Oye, ¿sabes qué? Tú puedes impactar la iglesia con tus talentos, con tus dones, tus habilidades, tus capacidades. Impacta. Trastorna tu entorno. Sé tú, que no sean otros, que lo hagas tú mismo. Amén, iglesia. Recuerde, cosas aún mayores que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús fueron todas cosas buenas. Amén. Mira a tu vecino y dile, impáctate a ti mismo. ¿Qué más? En tu reino privado o con tu parentela. Primera carta a Timoteo 3, por favor. En tu reino privado o con tu parentela. Si tú eres y estás siendo tallado por el Señor, entonces, ¿qué están viendo tus cónyuges? ¿Tus cónyuges están viendo fracturas, perforaciones? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué ven tus hermanos? ¿Qué ven tus padres? Porque ahí donde estás, tú eres el único que puede impactar a esa gente. Tú eres el único que está impactando a esas personas. Tú eres el único que los está llevando a una vida abundante o a una vida miserable de religiosidad y de temor y angustia en todo momento. ¿De qué manera usas tus talentos para educar y guiar y alentar a los tuyos? ¿Eres tú el que gobierna tu casa o lo hacen otros? Primera carta de Timoteo 3:5. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y con eso no le digo que se venga a la iglesia a gobernar la iglesia, sino que está hablando de aquel que tiene una aspiración. Muchas personas quieren predicar el evangelio, ¡qué bueno! Pero primero predíquelo para usted mismo y para su casa. ¿Qué es eso? Pues ¿qué tiene en desorden usted y qué tiene en desorden usted en su casa? Y arregle primero eso. Porque, por ejemplo, tenemos que hablar de tener la alta estima del matrimonio y la fidelidad conyugal. Y muchos no tienen alta estima el matrimonio, sencillamente vivimos arrejuntados, pero no pasa nada. Y uno va y le dice alguna cosa y dice, la mujer, pastor, es que él es el que no quiere. Pastor, es el que no quiere. Pero nosotros tenemos que ser capaces de impactar. Mire, a unos muchachos que estamos realizándole consejería de matrimonio, las compañeras de trabajo del muchacho le dijeron, usted sí es bobo, ¿para qué se casa? Mire, yo tengo 3 matrimonios encima y voy para el 4º que me divorcio. Ese es el consejo que da el mundo. A la chica le están diciendo, ay, tan chévere, se va a casar, ay, ojalá le dure. Y les dije yo, ¿ustedes se van a casar con ellos o se van a casar ustedes? No, nosotros. Y bueno, entonces el compromiso entre ustedes. El matrimonio va a durar porque ustedes lo están construyendo y son ustedes los que están impactando. Más bien díganle a los demás que por qué no hacen las cosas conforme Dios les está enseñando. Porque aquellos llevan 4 divorcios o 4 matrimonios encima, pero lo han hecho a sus fuerzas. ¿Gobiernas de manera religiosa tu casa? Recuerda que usted y yo tenemos la mente de Cristo y podemos pedir sabiduría cuando no sabemos qué hacer.
o cómo desarrollar. Amén, iglesia. ¿Dónde más podemos impactar? En nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro negocio, o en donde nos encontremos estudiando, o con nuestros vecinos. Usted puede impactar a toda la gente, primero usted, luego a su casa y luego los de afuera. ¿Quién gobierna o quién manda en su profesión, en su negocio, en su empresa? ¿Manda el fraude, manda el ilícito? ¿Manda solamente la búsqueda de dinero? ¿Manda más el trabajo que el descanso? ¿Manda más el trabajo que el descanso y que sus propios hijos? ¿Persigue el dinero o paga las deudas con el dinero que estás persiguiendo y que obtienes? Porque es que hay mucha gente que gana dinero, pero no paga lo que debe. ¿Saben? A veces nos demeritamos tanto que no vemos el potencial que tenemos con Cristo o en Cristo mejor. Un ejemplo sencillo es el de Ananías. Este era un hombre sencillo. Según lo describen las Escrituras y algunos teólogos dicen, era un hombre de bajos recursos. Como que estaba ubicado en una zona de bajos recursos. Pero llegó el señor Saulo de Tarso, que era un potentado. Llegó un Saulo de Tarso que conocía, que tenía un PhD en conocimiento bíblico y todo lo demás. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Pablo? Tienes que ir a donde Ananías para que él te enseñe las buenas nuevas, porque tú sabes tanto que no sabes nada. Porque es que hay muchas personas en este momento que tienen mucho conocimiento y que han adquirido más conocimiento, pero se distanciaron de la verdad del Señor y realmente no saben nada. Ese fue el caso de Ananías. Ananías se sorprende y se asusta porque le dice, va a venir Pablo, el que secuestra gente y el que toma cartas de extradición y se lleva a la gente para matarla. Y el Señor le dice, sí, ese mismo. ¿A ese le voy a enseñar? Sí, señor, a ese le vas a enseñar. Listo, señor, tráigalo. Y fue el que le enseñó. Fue el que le enseñó las buenas nuevas a Pablo. Fue el que le permitió comprender a Pablo, al entregarle el mensaje de salvación, que Pablo entendiese todo lo que él sabía, porque sabía todo, pero no sabía nada. Y yo tengo un caso personal. Trabajé con un hombre que hizo hasta tercero bachillerato. Perdón, hasta tercero primaria, tercero elemental. Y este hombre empieza como un cobrador de un almacén, en bicicleta. Un día le dice al dueño del almacén que si le puede vender una estufa. Y le dice, ¿se va a casar? No. Es que hay un señor a quien yo le cobro que quiere comprar una estufa, pero él me dice que no la quiere comprar a usted, que me la quiere comprar a mí. Entonces el dueño del almacén le dice, listo, no hay problema, yo te la vendo a ti y tú se la vendes a él. Voy a enseñarte cómo. Y el tipo le enseña cómo. Ya después dejó de cobrar y colgó un triciclo, esos son los que aquí vemos para coger mangos, y colocó allí una nevera, una estufa y unos ventiladores. Y salía por las calles de Curumaní, Cesar, a vender sus electrodomésticos. Luego alcanzó tanta fuerza que el dueño del negocio le dijo, como vas a abrir un local, hagamos un compromiso. Tú abres de aquí para allá y yo abro de aquí para allá. Todos los negocios míos se van a llamar así y los negocios tuyos se deben llamar de una forma distinta. Pero no vas a competir conmigo en esa zona. Nos dividimos el país y literalmente se dividieron Colombia. Yo trabajé con el que era estudiante de tercero primaria, cobrador en bicicleta. Y una sola vez, en los negocios que hice con él, una sola vez, entre el ejercicio que yo adelanté con él, antes de que Adriana María naciera, o sea, hace más de 20 y tantos años, la utilidad del Señor fueron de 1.500 millones de pesos conmigo, solo conmigo. ¿Qué hizo este hombre? Impactó su negocio, impactó su profesión, impactó su actividad. Le dijo al mundo, no necesito ser un profesional para hacer esto, lo que necesito es perseverar en mi talento. Desafortunadamente no tiene a Dios. Y desafortunadamente estoy distanciado de él hace muchos años y no puedo tener contacto con él. Pero cada vez que me acuerdo, oro por el viejo y le digo, que te conozca, Señor. Es el dueño de un gran grupo empresarial.
No una sola empresa, tiene muchas empresas. Lo conozco en persona. Si una persona que no tiene a Cristo puede impactar su profesión, ¿cuánto más usted y yo que somos creyentes en Cristo que podemos impactar? Usted y yo no podemos quedarnos quietos y decir, no soy capaz, esto me quedó grande, no puedo hacerlo. Porque usted y yo, con nosotros, con nuestra familia, nuestro entorno de parentela, o nuestra profesión, arte, oficio, o nuestros estudios, podemos impactar y estamos llamados a impactar y a trastornar el mundo donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, esculpidos de su propia mano, sacados y grabados de su propia mano, desde su corazón. Nos ha visto el Señor siendo formados para transformarnos, para sacarnos de eso que antes éramos, una roca inerte, una roca que no servía, una roca que tenía perforaciones, alteraciones, fracturas, que 3 artistas habían lesionado y que Dios dijo, yo me encargo de él, lo pulo y lo hago que tenga una vida abundante. Ese eres tú, ese somos nosotros en Cristo. Amén, iglesia. Podemos afectar nuestras amistades. Lo hizo Daniel con sus muchachos, sus amigos, y fueron asesores del gobierno de Babilonia por 80 años. Él entró de 16, pero hasta los 80 todavía estaba por allá de esclavo. Antes de cerrar la conclusión, quiero leer algo que dijo Miguel Ángel Burronati acerca de las esculturas. En cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de mí, en forma y acabado de actitud y acción. Solo tengo que labrar por fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos como los veo con los míos. Le leo esa última parte. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos como los veo con los míos. Me faltó saber si Miguel Ángel era cristiano o no. Se la debo. Pero esto, cuando este hombre dice, quiero revelar a los otros ojos como lo veo con los míos, me hace pensar en el Señor cuando me dice, Jaime Atilio, te estoy puliendo porque quiero que te parezcas a mí. Jaime Atilio, te estoy puliendo. Lo dañado que te hizo el mundo, lo dañado que te hicieron otras personas, lo dañado que tú mismo produjiste, lo dañado cuando tú abriste las puertas al enemigo y vino y te lesionó y te dañó, yo lo estoy puliendo y lo estoy sacando para que tú tengas el potencial de avanzar y ser mi testigo en este mundo. Encontrarme contigo cara a cara y verte a los ojos y verme reflejado en ti. Eso es lo que yo creo que el Señor está haciendo cuando nos pule, cuando me pule a mí cada día. Amén, iglesia. Y a veces nos pule cuando nuestra esposa nos dice tal cosa, o cuando el esposo le dice a la esposa tal cosa, y es conforme a la palabra. O cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, mira tal cosa y tal cosa. O cuando a veces nuestros hijos nos dicen a la cara, oye, tal cosa y tal cosa. Es ahí cuando Dios nos mira cara a cara y nos dice con los ojos, estoy esculpiéndote para que te parezcas cada vez más a mi Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Cerremos, concluyamos. Somos hechura de Dios esculpidos de la roca destruida por aquel cincel del pecado. Somos esculpidos por la mano de Dios con el propósito de exponer la belleza interior que hay en esa roca para impactar y trastornar el entorno donde hemos sido puestos al perseverar en hacer las buenas obras usando nuestros talentos, de los cuales vendremos a rendir cuentas. Por tanto, usted y yo no debemos desmayar. Debemos observar con mirada decisiva y decidida nuestro presente. Enfocarnos, porque papá está trabajando en subsanar aquellas fracturas y obtener mejoras para que alcancemos el rendimiento máximo y así realicemos las buenas obras a las cuales fuimos llamados. Apoyémonos en el triunfo de Jesús y en su obra redentora a través del poder del Espíritu Santo para alcanzarlo. Padre, gracias. Tu palabra es verdad, Señor,
Te alabamos y te bendecimos. Y queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Porque con esta ilustración, con este ejemplo de la escultura del Miguel Ángel, del David por parte de Miguel Ángel, Señor, nos revelas en tu palabra que realmente tú nos has sacado de aquella lesión enorme, de aquel daño tan terrible que nos ha hecho el mundo, el pecado, el enemigo o nuestra propia carne. Aquí estamos, Dios, como aquel mármol de Carrara, fina roca, hermosa roca lista para ser pulida y esculpida por tu mano. Tu mano que cincela con delicadeza, con detalle perfecto, nos cincela cada día, Señor. Tu mano cincela lo más profundo de nuestra alma para que nuestras emociones las podamos llevar a tu presencia y tener dominio sobre ellas. Tu delicado golpe de cincel hace en nosotros que nuestros pensamientos los tomemos cautivos y te los presentemos a ti para que sean destruidos y sobresalga y se mantenga siempre la verdad de tu palabra. Tu firme y certero golpe del martillo al cincel hacia nosotros quita aquellas asperezas, aquellas ásperas paredes para revelar nuestra mirada y encontrarte cara a cara con nosotros, haciendo tu voluntad, sometiéndonos a tu voluntad, renovando nuestra manera de pensar y comprobando entonces que lo que tú tienes para nosotros es mejor que lo que nosotros consideramos tener. Pero que no nos omites y nos guardas en silencio o nos acallas, sino que por el contrario nos motivas para que coloquemos nuestros planes en tus manos. Y entonces, y solo entonces, Señor, nuestros planes serán puestos en lugares más altos, porque tus pensamientos y tus caminos son mejores y más altos que los nuestros. Y alcanzaremos lo que nunca hemos considerado alcanzar. Ayúdanos pues, Señor, a saber que estando en construcción, estamos siendo perfeccionados para ti, para tu gloria, para tu honra. Que lo que nos has dado como dones, como talentos, los podemos activar y debemos activarlos en favor nuestro, de nuestra parentela, de nuestra profesión, arte, oficio o estudio y con nuestras amistades. ¿Para qué? Para impactar, para trastornar, para decirle al mundo entero que somos hijos de un Dios vivo, de un Jesús triunfante y de un poderoso Espíritu que yace en nosotros. Aquí estamos, Señor, como aquella roca en donde poco a poco este hombre, con su habilidad, su ingenio, su dedicación, no fracasó, sino que más bien fue llamado a otro trabajo mayor, el de la Capilla Sixtina. Que nos llamen pues a nosotros, Señor, a otros trabajos mayores. Aquí estamos, Señor, somos tu potencial, Señor. Llámanos a obras grandes, pero permítenos ver y reconocer lo que ya tenemos, lo que ya somos. Permítenos reconocer lo mal que hemos hecho para corregirlo. Permítenos, Señor, afirmarnos en el carácter para poder formar a los nuestros y que ellos a su vez también alcancen su máximo potencial, Señor. Ayúdanos, Señor, a no callar. Ayúdanos a hablar, a enseñar tu palabra, a tomar decisiones centradas en ella y a pararnos firmes en nuestra fe y no ser débiles que flaquean y se doblegan ante las presiones del mundo o la necesidad de la carne.